goodnight. Like she had some kind of a sense. I think she had a sense many times that he wasn't okay, you know? She would tell me that sometimes she would find him in his bathroom looking kind of out of it or holding on to. It was only her and her dad. So I think she got a lot of intimate time up there with him. No one else was up there. ¿Y si el hombre que cambió la música para siempre tuviera un secreto guardado bajo llave en la misma casa que dejó atrás, uno que incluso su propia familia custodió durante 4 décadas? Hoy, ese misterio finalmente está siendo desvelado. Les presentamos a Riley Kira, la nieta de Elvis Presley, quien sale de las sombras para revelar las historias más íntimas e inéditas sobre el rey. Durante más de 40 años, la planta alta de Graceland, sí, la mansión que ha sido un santuario para los fans, fue una cápsula del tiempo sellada e intacta, sin fotos, sin tours, sin excepciones. Riley ahora está rompiendo ese silencio, y lo que comparte es, cuanto menos, asombroso. Desde habitaciones ocultas que nadie ha visto jamás, hasta cartas selladas que susurran los pensamientos privados de Elvis, pasando por grabaciones secretas que podrían cambiar la forma en que escuchamos su música, Riley Kira está abriendo un capítulo que estuvo guardado bajo llave durante generaciones. Ella responderá las preguntas candentes que han atormentado a los fans durante décadas. ¿Había un túnel bajo la casa? ¿Existe música que el mundo nunca ha oído? ¿Y por qué una habitación sigue exactamente como el día en que él murió? Únanse a nosotros mientras viajamos más allá de la pulcra superficie de una leyenda y descubrimos las verdades emocionales que solo la propia nieta del rey puede compartir. Esta es la nieta de Elvis finalmente revelando todo sobre Elvis. Manténganse atentos, lo que descubramos cambiará todo lo que creían saber sobre el rey. Durante más de 4 décadas, el segundo piso de la propiedad ha permanecido como un centinela silencioso, con sus puertas cerradas al ojo curioso. Ni fotografías, ni grabaciones de video, ni susurros casuales han traspasado jamás el umbral que mantiene intacto el mundo privado de Elvis. El silencio se ha vuelto casi legendario. Un mutismo que se ha acumulado alrededor de la casa durante años. Una pared invisible que mantiene el pasado congelado en el tiempo. Ahora, por primera vez en la memoria del rey, una nueva voz se adelanta para compartir lo que ha permanecido oculto. Riley Kira, su nieta y la custodia de ese eco aún presente. Graceland, como es comúnmente conocida, comenzó no como un escenario para el estrellato, sino como una modesta casa de estilo neocolonial, erigida en 1939 por un magnate de la imprenta local. La casa se asentaba en terrenos tranquilos, rodeada de campos, con sus columnas blancas y ventanas arqueadas, dándole una gracia digna pero modesta. Cuando un inquieto Elvis Presley de 22 años adquirió la propiedad en 1957 por un modesto pago inicial de $12,500, buscaba más que un hogar. Anhelaba un refugio del implacable brillo de la fama. La tranquilidad, la privacidad, la arquitectura sin pretensiones, todo ello lo atrajo. Pero pronto se convertiría en un lienzo sobre el cual pintaría su propia identidad, un testimonio viviente de su espíritu inquieto y creativo. Durante los siguientes 20 años, la casa se transformó de un simple refugio en una vibrante extensión del hombre que habitaba en ella. La habitación de la jungla, con su alfombra verde de pelo largo que llegaba al techo y sus muebles de madera tallada, emergió como un santuario donde Elvis podía sumergirse en un silencio parecido al de la selva tropical, donde grabó algunas de sus últimas pistas, incluyendo la inquietante Moody Blue. Un jardín de meditación plantado en 1964 detrás de la casa se convertiría más tarde en el lugar de descanso del rey, sus padres, su abuela y su hija Lisa Marie Presley. Los fans ahora deambulan por las silenciosas piedras de ese jardín, dejando flores, notas y muestras de reverencia en un momento de reflexión silenciosa. Desde que abrió sus puertas al público en 1982, la propiedad ha recibido a más de 20 millones de visitantes, convirtiéndose en el segundo hogar más visitado de los Estados Unidos después de la Casa Blanca.
Turistas, peregrinos y fans de todas las edades caminan por las habitaciones que exhiben los premios de Elvis, sus monos de actuación, coches antiguos y un sinfín de artefactos de su vida. Sin embargo, debajo de todas las exhibiciones, una parte permanece cerrada, la planta alta. El segundo piso, con sus habitaciones conservadas exactamente como estaban el día de la muerte de Elvis en 1977, ha estado cerrado con llave, intacto, una cápsula del tiempo que ha resistido la atracción de la historia. La conexión de Riley con este mundo cerrado es tanto familiar como íntima. Creciendo como hija de Lisa Marie y nieta de Elvis, ha pasado incontables horas en la propiedad, escuchando historias susurradas de una generación a la siguiente. En las tranquilas tardes, mientras los turistas deambulaban abajo, Riley se escabullía, con sus primos, pasando las pesadas puertas, asomándose a un mundo que se había congelado en el tiempo. Recuerda la sensación de asombro y reverencia que sintió al estar en una habitación donde Elvis había leído, escrito y llorado. El silencio no solo era respetuoso, sino casi palpable, un recuerdo viviente del hombre que una vez llenó estas habitaciones de música y risas. El estudio, quizá la más íntima de las habitaciones ocultas, era un espacio pequeño y oscuro, revestido con estanterías de madera oscura. Aquí yacían libros sobre numerología, teología cristiana y misticismo oriental, temas que, según la tradición familiar, fascinaban a Elvis. En los márgenes de algunos volúmenes, Riley descubrió notas manuscritas, fragmentos a modo de oración, letras de canciones inacabadas y pensamientos dispersos que parecían reflejar el turbulento viaje de una superestrella. Una página, recuerda, simplemente repetía la palabra libre una y otra vez, un mantra inquietante que reflejaba quizás el anhelo interior de un hombre que sentía el peso de la fama. Junto al estudio, el dormitorio donde Elvis dormía permanece intacto. Sus sábanas de seda aún cubren la cama. El reloj sobre la cama congelado en la hora en que llegaron los paramédicos. Riley habla de la quietud que impregna la habitación, el tenue aroma de su colonia que flota en el aire, la sensación de que la presencia de Elvis se cierne justo más allá del alcance de la vista. En una de las mesitas de noche, una Biblia con anotaciones manuscritas descansa junto a una pila de frascos de analgésicos, algunos aún llenos. Escondida debajo de la cama, una caja de zapatos marcada con «No abrir» guardaba cartas, una dirigida a Lisa Marie, otra que simplemente decía «A quien encuentre esto después de mi partida». Estos elementos son profundamente personales, y Riley reconoce que compartirlos rompería la intimidad que la familia ha conservado durante décadas. El baño adyacente, el lugar donde Elvis falleció, permanece tal cual, un testimonio del momento de su último aliento. Riley, honrando la santidad del espacio, elige no describir la habitación en detalle. Afirma, sin embargo, que nunca ha sido alterada, que las toallas y los accesorios permanecen intactos, un recuerdo físico de un hombre que una vez llenó la habitación de risas y canciones. Durante mucho tiempo han circulado rumores de que el segundo piso fue sellado para ocultar una escena de muerte escenificada o un doble, o que Elvis había escapado a Sudamérica. Riley, en su narrativa tranquila y firme, desmiente esas especulaciones. Ella enfatiza que la orden de cerrar la planta alta provino de Vernon Presley, el padre de Elvis, quien no quería que nada fuera un truco publicitario. En cambio, fue una decisión familiar, un santuario privado mantenido por el propio Vernon, un espacio que mantuvo sellado no por fama, sino para mantener viva la memoria de su hijo para aquellos que pudieran apreciar la profundidad de su viaje. Lo que Riley comparte, incluso a través de breves menciones de habitaciones y artefactos, es una revelación de la humanidad de su abuelo, un lado del rey que no siempre fue visto a través del lente de su imagen pública. Para Riley, las habitaciones cerradas no son una bóveda de secretos, sino un lugar de donde el rey nunca se fue realmente. Cada libro, cada sábana de seda, cada tenue aroma, todo sirve como un archivo viviente, un suave recordatorio de que algunos recuerdos deben ser custodiados con respeto.
Y así, con el mundo finalmente echando un vistazo detrás de una puerta que había permanecido cerrada durante 40 años, la narrativa de Graceland se expande más allá de sus exhibiciones públicas. Se convierte en una historia de reverencia, de devoción familiar y del delicado equilibrio entre el recuerdo y la privacidad. La voz de Riley resuena en los pasillos de la propiedad, un nuevo capítulo que honra el pasado mientras protege la santidad de los recuerdos que definen el verdadero legado de un rey. La planta alta sigue siendo un santuario tranquilo, un lugar donde Elvis se retiraba para encontrar soledad. En un pequeño rincón escondido al final del pasillo, Riley ha descubierto una habitación que se sentía como un jardín secreto. Una iluminación tenue, cojines esparcidos por el suelo y una vieja máquina de sonido zumbando suavemente crean una atmósfera de quietud. Esta es lo que Riley llama la habitación silenciosa, un espacio de meditación que él mismo diseñó para la oración, la reflexión y la reflexión. Ninguna fotografía la capta, ninguna cuenta de fans la menciona, y hasta que Riley habló de ella, nadie sabía que existía. En esa habitación, Elvis buscó la paz que se le escapaba en un mundo que nunca se detuvo por él. Riley explica por qué decidió sacar a la luz esta parte oculta de la propiedad ahora. Durante años, la planta alta permaneció en silencio por necesidad. Lisa Marie, su madre, custodiaba esa parte de la casa con feroz ternura. Era demasiado doloroso, demasiado sagrado, demasiado irresuelto. Después del fallecimiento de Lisa Marie, Riley se encontró no solo como la propietaria de Graceland, sino también como la voz de un legado familiar. Sintió que era el momento adecuado para compartir las partes de la historia que nunca se habían contado, no por espectáculo, sino por comprensión. La planta alta permanecerá cerrada al público, pero las historias que se desarrollan en su interior pueden ofrecer a los fans una conexión emocional más profunda con Elvis sin comprometer la privacidad. Aún así, algunos fans siguen preguntándose, ¿sigue vivo Elvis? La persistente teoría de que fingió su muerte y escapó a través de un túnel bajo Graceland ha adquirido un estatus casi mítico. Durante décadas han circulado rumores de un pasaje secreto que conecta la casa principal con la parte trasera de la propiedad. Algunos antiguos empleados afirman que hay cosas que ni siquiera a ellos se les muestran. Un periodista anónimo, en 1987, afirmó haber encontrado una entrada de hormigón parcialmente oculta cerca del garaje trasero, aunque nunca aparecieron fotografías. Esta narrativa se alimenta de la creciente privacidad de Elvis en la década de 1970. Micrófonos que buscaban micrófonos ocultos, menos apariciones públicas, un repentino retiro del ojo público. Para los creyentes, este retiro fue el preludio de un plan, una forma de desaparecer en las sombras de su propio santuario. La falta de pruebas físicas no calma la especulación. El primer avistamiento importante ocurrió en 1978, un año después de su muerte, cuando un hombre que se parecía a Elvis abordó un avión en el Aeropuerto Internacional de Memphis bajo el nombre de John Burroughs, un alias que Elvis había usado en giras. Un turista en 1984 tomó una foto de un jardinero detrás de la casa y los fans juraron que era el rey. Avistamientos posteriores, en un DMV en California, en un Burger King en Texas, viendo un espectáculo de imitadores en Nevada, avivaron el fuego. Cada afirmación se basa en imágenes borrosas y anécdotas no verificadas. Sin embargo, el misterio persiste debido a lo que permanece oculto. Los últimos días de Elvis estuvieron envueltos en secreto y la planta alta permaneció sellada. Otras rarezas alimentan la conspiración. La ortografía de su segundo nombre en el certificado de defunción, Aaron, coincide con la lápida, pero difiere del nombre legal, Aaron. Para algunos, esta discrepancia tipográfica es una señal deliberada, una pista de que el hombre enterrado allí no era el propio rey. Otros señalan la ausencia de pruebas forenses de que viviera más allá de 1977. No hay coincidencias de ADN, no hay huellas dactilares, no hay comunicaciones verificadas. La autopsia se realizó, su cuerpo fue visto por la familia, el funeral fue público. Aún así, el silencio creó un vacío que invita a la imaginación.
Cuando una vida que se vivió tan públicamente se deja con preguntas sin respuesta, los fans se encuentran elaborando narrativas que mantienen vivo el espíritu de El Rey en sus mentes. Riley sigue siendo una guardiana de ese equilibrio. Reconoce el poder del misterio para sostener el legado de Elvis. Su papel no es desmantelar rumores, sino proteger lo que le importaba a él, su legado emocional y la santidad de las habitaciones selladas. Cree que algunas preguntas están destinadas a permanecer sin respuesta. Quizás no haya ningún túnel, quizás los avistamientos sean identidades equivocadas, quizás el error tipográfico fuera una simple corrección. Quizás el acto más rebelde de un hombre que pasó su vida bajo los focos fue esconder una parte de sí mismo del mundo. Al heredar el reino de Graceland, debe elegir qué historias son seguras para compartir y cuáles permanecen en silencio. También circulan rumores sobre la idea de que Elvis tuvo hijos además de Lisa Marie. Supuestos herederos se presentan con muestras de ADN, certificados de nacimiento, fotografías comparativas que resaltan asombrosas semejanzas. Si bien la mayoría de las afirmaciones son desestimadas o ignoradas, reaparecen con cada nueva generación de fans, añadiendo otra capa de intriga. El patrimonio Presley está estructurado con protecciones legales que lo hacen casi imposible de impugnar. Sin embargo, la posibilidad de herederos no revelados todavía persiste en el discurso público. La pregunta de quién controla el imperio de Elvis hoy es tan compleja como los mitos que lo rodean. La estructura legal del patrimonio lo protege de litigios ordinarios, pero incluso Priscilla Presley se está pronunciando en medio de su propia batalla legal. Ella se enfrenta a demandas de aquellos que reclaman linaje y derechos a una parte del patrimonio Presley, aunque la mayoría han sido desestimadas. Estas batallas legales mantienen viva la historia, manteniendo el foco en Graceland como un museo viviente y un campo de batalla por el legado. Al final, Riley Keough no ofrece respuestas definitivas. Ella entiende que parte del poder duradero de El Rey reside en el misterio. Algunas personas encuentran consuelo en la certeza de su muerte. Otras aprecian la posibilidad de que el rey se escabullera en la noche, escondido en la habitación tranquila de su propia nieta. Ya sea que exista un túnel o no, que los avistamientos fueran erróneos, que el error tipográfico fuera deliberado o que herederos desconocidos reclamen una parte del patrimonio Presley, estas preguntas añaden textura a una narrativa que se niega a ser completamente explicada. Las habitaciones selladas de Graceland siguen siendo un testimonio de un hombre que, a pesar de toda su rebelión pública, pudo haber escondido una parte de sí mismo como un silencioso acto de desafío. Las habitaciones selladas de la planta alta son una fuente constante de especulación. Riley Keough, quien heredó la propiedad después de la muerte de Lisa Marie Presley en 2023, ha confirmado que estas habitaciones permanecen intactas. Las describió como congeladas en el tiempo, un archivo viviente que se niega a moverse. Si bien nunca ha ofrecido un recorrido formal, ha permitido que un puñado de archivistas echen un vistazo detrás de las cortinas. Aquellos que han pasado décadas catalogando cada libro, fotografía y pieza de equipo que alguna vez rondó la esfera personal de Elvis. Sus relatos hacen eco de un estribillo común. El contenido del dormitorio, el estudio e incluso el baño nunca han sido escaneados o catalogados por completo. El misterio no es meramente sobre polvo y muebles viejos. Se trata de la posibilidad de que los propios pensamientos y creaciones privadas de Elvis sigan encerrados detrás de cajas sin etiquetar y puertas de acero selladas. Un ex empleado anónimo de la propiedad compartió en un foro de fans que se encontró una grabadora real en el estudio de Elvis en la planta alta, acompañada de una pequeña pila de cintas sin etiquetar. La afirmación concuerda con hechos conocidos sobre el hábito de Elvis de grabar en su casa. A menudo usaba la grabadora hasta altas horas de la noche, pulsando el botón de grabar con un solo dedo mientras tarareaba melodías con su propia voz. Esas grabaciones estaban destinadas a una revisión personal, a la colaboración con productores cercanos o como una vía para el proceso creativo. Nadie había documentado públicamente la existencia de esas cintas y la propiedad nunca confirmó la historia. Sin embargo, la mera sugerencia de material oculto e inédito aviva la imaginación de todo fan que sueña con una actuación sobrenatural del rey.
La administración de Riley va más allá de la custodia de estas reliquias físicas. Ella gestiona activamente el fideicomiso Elvis Presley, un marco legal que controla las finanzas, la propiedad, la licencia de imagen y los derechos de propiedad intelectual. Es una entidad compleja que no solo maneja las operaciones diarias de Graceland, sino que también actúa como guardián de cualquier reclamación sobre el legado de Presley. El fideicomiso exige procedimientos estrictos. Cualquier supuesto heredero debe presentar pruebas de ADN verificables, respaldadas por una cadena de custodia indiscutible, y someterse a una rigurosa revisión legal. Las pocas reclamaciones que han llegado a los tribunales, como la del hombre que solicitó una orden judicial para exhumar el cuerpo de Elvis, o la de la mujer que presentó una muestra de cabello, fueron desestimadas porque las pruebas no cumplían con los estrictos estándares del fideicomiso. Así, el terreno legal sigue siendo sólido, aunque la posibilidad de herederos no revelados continúa acechando en las sombras, alimentando rumores y especulaciones. A pesar de su papel como fideicomisaria, Riley ha optado por no involucrarse en el sensacionalismo del que se nutren los medios y los foros de fans. Se ha negado a abrir el segundo piso de Graceland a los turistas o a permitir cámaras en los espacios familiares privados. También ha rechazado cualquier oferta para programas de telerrealidad o dramatizaciones de la vida de Elvis. Para Riley, la prioridad es honrar al hombre detrás del mito. Ella cree que preservar la integridad de su historia personal es un tributo más poderoso que convertir su historia en un espectáculo comercializable. Esa filosofía se manifiesta en su apoyo a nuevas asociaciones educativas. Ha trabajado con universidades para incorporar estudios sobre Elvis en planes de estudio que examinan la fama, el impacto cultural y la evolución de las industrias musicales. Estas colaboraciones ofrecen a los estudiantes la oportunidad de explorar las fuerzas culturales que dieron forma a la era del rey sin comprometer su privacidad. La decisión de centrarse en la preservación digital es especialmente llamativa en una era donde cada artefacto puede ser digitalizado, compartido y monetizado. Riley ha supervisado la meticulosa digitalización de los archivos oficiales de Elvis, fotografías, grabaciones oficiales y materiales promocionales que RCA y Sony han lanzado en colecciones durante años. Cada colección es una curaduría, cuidadosamente seleccionada por su viabilidad comercial. El archivo digital de Riley se extiende aún más. Ha designado un equipo de archivistas para escanear cada documento, libro y cinta que nunca ha sido catalogado. El proceso es minucioso. Cada cinta debe ser identificada, etiquetada y almacenada en una bóveda con temperatura controlada. Incluso elementos simples como la querida guitarra de Elvis o sus hojas de letras manuscritas se catalogan con el mismo rigor, asegurando que ningún artefacto sea pasado por alto. Sin embargo, el mismo silencio que rodea las habitaciones selladas alimenta la persistencia de la narrativa de las grabaciones perdidas. Si bien RCA y Sony han lanzado tomas alternativas y material inédito, estos lanzamientos son el resultado de una curaduría deliberada. La propia bóveda personal de Elvis permanece comparativamente custodiada. Para los fans, ese silencio es una especie de acusación. Si un músico de la estatura de Elvis no ha abierto su archivo personal al mundo, quizás algo extraordinario se esconde en su interior. Las habitaciones selladas sirven como un lienzo en blanco sobre el cual se puede pintar cada nueva teoría. Los lanzamientos piratas han añadido otra capa a la historia. En la década de 1990 circuló un cassette que afirmaba contener This Is Goodbye, una balada supuestamente grabada semanas antes de la muerte de Elvis. Más tarde fue desmentido cuando la voz se comparó con la de un imitador conocido, pero esto no hizo nada para aplacar el hambre de nuevo material. Cada cinta que aparece en los mercados clandestinos, ya sea una versión alternativa de una canción conocida o una toma misteriosa, ha desatado una oleada de debate. Algunos análisis dirigidos por fans encuentran similitudes en el timbre vocal y el fraseo que sugieren autenticidad, mientras que otros señalan peculiaridades de producción o la presencia de ruidos de fondo que delatan un entorno de estudio. El debate a menudo se centra en un solo detalle: la fuente del audio.
Si proviene de un archivo legítimo de la propiedad, es una parte legítima de la producción creativa de Elvis. Si no, sigue siendo un eco falsificado. Lo que mantiene viva la teoría de la pista perdida, sin embargo, no es solo la existencia de estos lanzamientos piratas, sino el persistente silencio de la propiedad. Si bien los lanzamientos oficiales de El Rey han ido y venido, el almacenamiento privado de Graceland sigue siendo una bóveda intacta. Los archivistas informan que ciertas áreas del dormitorio de Elvis, su estudio e incluso su taquilla personal en el sótano aún guardan cajas sin clasificar de libros, cintas y documentos personales. Estos elementos podrían incluir sesiones de piano en bruto, demos vocales o incluso cartas personales que nunca llegaron a la luz pública. El descubrimiento de una grabadora en el estudio es quizás la pista más tentadora, ya que insinúa un tesoro oculto de interpretaciones crudas e íntimas que el propio Elvis grabó para sí mismo. Para Riley, el desafío es equilibrar esta promesa tácita de joyas ocultas con el deber de proteger la integridad del fideicomiso y la posición legal de la propiedad. Ha hablado de la necesidad de mantener el contenido de ciertas áreas de almacenamiento intacto y ha descrito su propia intuición de que siente una conexión con los artefactos personales de El Rey. Los archivistas hacen eco de ese sentimiento, describiendo la experiencia de manejar una cinta sin etiquetar como inquietante y emocionante a la vez. Es un recordatorio de que el hombre que gobernó el mundo del rock and roll aún guardaba sus momentos más personales bajo llave, y que esos momentos podrían ser la clave para una nueva era de comprensión de su genio creativo. Cuando la propiedad anunció el descubrimiento de la grabadora, nunca hubo confirmación oficial. Aún así, la historia ha echado raíces en la comunidad de fans porque encaja perfectamente con todo lo que se sabe sobre los hábitos de grabación de Elvis. Se sabía que se grababa cantando de forma casual en casa, a veces para revisar su voz, otras veces para compartir borradores con colaboradores cercanos. Esas cintas no estaban destinadas a ser lanzadas, eran personales y quizás profundamente privadas. Incluso el ex productor de Elvis, Felton Jarvis, dijo una vez que Presley grabó mucho más de lo que RCA jamás lanzó. Habló de cintas grabadas a altas horas de la noche y sesiones de piano en bruto que se mantuvieron fuera del radar del sello porque Elvis no quería que nadie las escuchara todavía o nunca. La pregunta de si esas grabaciones sobrevivieron y todavía están guardadas en una caja en algún armario de la planta alta es algo que nadie parece poder responder de manera definitiva. Para Riley, cada decisión que toma es una pincelada en el lienzo en constante expansión del legado de El Rey. Elige mantener intactas las habitaciones selladas, custodiar las bóvedas de música, que puedan existir o no, y preservar el fideicomiso que protege el nombre Presley del fraude. Lo hace con una tranquila determinación que resuena con la propia y silenciosa confianza de El Rey. Una promesa tácita de que la verdadera historia de Elvis será revelada, no en titulares sensacionalistas, sino en el cuidadoso y medido desvelo de la verdad que los fans han esperado durante mucho tiempo. Riley se paró en el umbral de la puerta de hormigón del sótano. Las bisagras traquetearon suavemente mientras la abría. Partículas de polvo se arrebolinaron en el haz de luz de la única bombilla desnuda, y el aire transportaba un tenue olor a papel viejo y cuero. La habitación detrás de ella era un archivo viviente, cajas apiladas, cada una envuelta en un tono diferente de papel marrón descolorido, algunas marcadas solo con unas pocas iniciales crípticas. El peso del silencio presionaba sobre sus hombros. Era un silencio que se había vuelto más fuerte con cada año que la propiedad contuvo el aliento, esperando una revelación que podría alterar la comprensión pública del legado de El Rey.